Nuestro siguiente tema son las pruebas de la evolución, ¿verdad? Que gracias al aporte también de Darwin podemos ver la teoría de la evolución. Sabemos, ¿verdad? Que también la teoría de la evolución em, nos ha ayudado a nosotros para poder dar una explicación sobre cómo cada ser vivo ha evolucionado. Darwin aportó numerosos hechos que encajan en su teoría y que posteriormente se vieron reforzados con nuevas evidencias, contribuyendo todos ellos a lo que hoy le llamamos pruebas de evolución. También, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de Darwin, quien él realizó su libro El origen de las especies en 1859. Vemos las pruebas de la evolución de los seres vivos. Dentro de ellas está pruebas taxonómicas, paleontológicas, embriológicas, anatómicas, homología y analogía, videográficas y bioquímicas. A continuación, los tipos de pruebas de la evolución. Paleontológicas. Comparación de fósiles y organismos que vivieron en épocas diferentes. Se puede saber los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo. Los fósiles, ¿verdad? Ordenados de mayor a menor antigüedad, forman una serie filogenética. Embriológicas. Se basa en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos, ¿verdad? Quiere decir que todo animal en su desarrollo pasa rápidamente por este desarrollo. Anatómicas. Existen componentes o partes de distintas especies que responden en un mismo plano estructural y dependiendo, ¿verdad?, del hábitat que tenga cada ser vivo. Bioquímicas. Todos los seres vivos están constituidos por los mismos tipos de moléculas. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y por lo tanto un mismo origen. Biogeográficas. Cuando más alejadas se encuentren dos regiones, más grandes serán las diferencias que existen entre las especies que ahí habitan, aunque quizá también puedan tener similitudes de la especie. Vemos las pruebas paleontológicas. Al estudiar los fósiles se observa que todos los seres vivos que han habitado en la Tierra han cambiado y que unas especies pues han sido sustituidas por otras. Es difícil encontrar una cadena de fósiles que explique perfectamente el proceso evolutivo que lleva hasta una determinada especie actual. Pues en el registro fósil no es perfecto, ¿verdad? Sin embargo, disponemos de algunas series continuas que permiten seguir la evolución de alguna especie. Por ejemplo, aquí tenemos el registro fósil de un caballo, que permite seguir los cambios anatómicos sufridos desde un animal de tamaño de un perro con 4 dedos de sus patas hasta el actual, que es de gran estatura y con solo un dedo de cada pata, ¿verdad? Entonces vemos cada ser vivo ha evolucionado. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar, ¿verdad?, la evolución de que habíamos dicho anteriormente del caballo. Se ha logrado constituir historias evolutivas, ¿verdad?, que los antepasados del caballo fueron cambiando y gradualmente fueron perdiendo, ¿verdad?, dedos como la adaptación a una carrera veloz. Aquí en la imagen ustedes pueden observar que anteriormente, ¿verdad?, incluso era el tamaño de un perro, tenía 4 dedos, luego 3 dedos y así sucesivamente el caballo fue evolucionando, ¿verdad?, perdiendo dedos, incluso dice para la adaptación de la carrera veloz. En las pruebas embrionarias, al estudiar el desarrollo embrionario de los animales se descubre
que en las fases iniciales existen muchas semejanzas y más cuanto más próximos son los animales. Por ejemplo, ¿verdad? Todos los embriones de vertebrados poseen colas y arcos branquiales en las primeras fases del desarrollo embrionario. Pero más tarde o a medida que avanza el desarrollo, algunos animales conservan estas estructuras mientras que otros las van perdiendo. Parece evidente que los embriones que presentan características similares tienen un antecesor común. Por ejemplo, ¿verdad? Este científico, Haxel, resumía diciendo que la ontogenia resume a la filogenia. ¿Qué quiere decir, verdad? La ontogenia es la que analiza el desarrollo de un individuo y la filogenia estudia la historia evolutiva de un grupo biológico o especie, ¿verdad? Buscando establecer el grado de parentesco entre las distintas especies, tanto actuales como extintas. Aquí ustedes pueden observar un ejemplo de embriones, ¿verdad? Que son muy parecidos entre sí. Aquí tenemos el embrión de un ser humano, de un pollo, una tortuga, una salamandra y un pez. Entonces ustedes ahí pueden observar, ¿verdad? Que tienen, que son muy parecidos, ¿verdad? En la primera fase. Y así sucesivamente, si ustedes pueden observar, ¿verdad? Que van cambiando en las fases. En las pruebas anatómicas tenemos órganos vestigiales. En muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. Hay órganos homólogos, tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y su función sean diferentes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la aleta de un delfín, un brazo humano o un ala de un murciélago tienen el mismo origen y estructura anatómica. Las especies con estos órganos han sufrido una evolución divergente. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que ellos se adaptan al hábitat que cada uno de ellos tiene. Órganos análogos. Poseen una misma función, pero sus estructuras internas son distintas. Por ejemplo, el ala de un insecto y el de una ave tienen estructuras internas totalmente distintas, pero tienen una misma función, ¿verdad? Que es volar. En este caso también hablamos de una evolución convergente. Entonces, si los órganos desempeñan funciones distintas pero tienen la misma anatomía interna, se llaman órganos homólogos, como son el ala de un ave o la aleta de un delfín, y representan la divergencia adaptativa, por lo cual los seres vivos modelan sus órganos según su modelo de vida, el ambiente en que están, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes características anatómicas similares. Aquí podemos observar, ¿verdad? Ya en la imagen, como habíamos dicho anteriormente, el ejemplo de órganos homólogos. Aquí ustedes pueden observar detenidamente estos dibujos o imágenes de las extremidades anteriores de los vertebrados. Ahí vemos el de un caballo, una ballena, un murciélago, un delfín, un ave. Entonces, ¿verdad? Son aquellos que tienen un mismo origen evolutivo y embrionario. Son estructuras internas semejantes, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? En las imágenes que son semejantes. Aquí vemos órganos análogos, son los que tienen distinto origen evolutivo y embrionario, pero presentan una forma aparentemente semejante porque realizan una misma función, ¿verdad? Y en las imágenes ustedes pueden ver, por ejemplo, dice las alas de un murciélago, de un insecto, que quizás son diferentes, pero lo utilizan, ¿verdad? Para una misma función que es volar. Aquí también vemos
los ciervos machos que también combaten con sus cuernos, ¿verdad? Y también estos otros insectos machos que le llamamos ciervo volante también usan sus cuernos para pelear, ¿verdad? Son diferentes, pero son utilizados para la misma función. En las pruebas bioquímicas, cuanto más parecidas, dice, son dos organismos, más coincidencias existen entre las moléculas que lo forman. Se suele estudiar más las moléculas de proteínas y el ADN. Por ejemplo, dice que han podido confeccionar árboles filogenéticos entre varias especies, ¿verdad? Para poder ver las similitudes que tienen entre ellas. También está el caso de la especie humana, que se ha comprobado que el animal con el que tenemos más coincidencias, ¿verdad?, es un chimpancé. Esto no quiere decir que descendemos de este animal, sino que las personas y los chimpancés tenemos un antepasado común, ¿verdad? Entonces, por esa relación, ¿verdad? Pues nos relacionan con los chimpancés. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de las pruebas bioquímicas de un código genético de ADN, ¿verdad? Y mismas familias de compuestos orgánicos. Entonces aquí tenemos un ADN, dice, de un humano, un chimpancé y un orangután, ¿verdad? Entonces son similares nuestro ADN pues con estos animales. Aquí vemos las pruebas videográficas. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que la fauna y la flora de dos regiones son más parecidas cuanto más cercanas están. Esta relación no tendría por qué cumplirse si cada especie se hubiera creado de forma aislada. En cambio, se explica, si las especies están relacionadas, tendrán antepasados comunes y serán parecidas a las especies de zonas próximas. Las faunas de América del Sur y de África son diferentes, aunque están muy relacionadas. Por ejemplo, ¿verdad? Existen monos en ambos continentes. Se debe a que estos se separaron hace millones de años, por lo que las faunas actuales han evolucionado a partir de estos antepasados comunes. Entonces ahí vemos imágenes, ¿verdad?, de estos monos que viven en cada lugar, pero sí, ¿verdad? Son quizá diferentes, pero al mismo tiempo ustedes pueden observar que son similares, ¿verdad? Quizá algunas características son diferentes. También, ¿verdad? Dice, en los archipiélagos alejados de los continentes es frecuente encontrar especies de animales propias de cada isla, pero muy relacionadas entre sí. Se debe a que dichas islas fueron colonizadas por una especie inicial que se repartió por todas las islas y en cada una de ellas dio lugar a una especie diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en la imagen ustedes pueden observar, ¿verdad?, esta especie que cada una de ellas tiene en su región, pero son similares, ¿verdad? Cada una de las especies. Y aquí también hay otro ejemplo o otra imagen que nosotros podemos ver, las imágenes de los camélidos de Sudamérica, de Asia y África, ¿verdad? Las similitudes que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? O los camellos, que algunos de ellos, ¿verdad?, son parecidos o tienen rasgos o características a cada uno del país donde es. Entonces ustedes ahí pueden observar, ¿verdad?, una llama, una alpaca, un guanaco, una vicuña, ¿verdad?, que son similares. Y en los camellos también, ¿verdad? Miren, ustedes pueden observar el camello bactriano y el dromedactario, ¿verdad?, que tienen características similares. Con esto finalizamos, ¿verdad?, nuestra clase. Gracias por su atención y la tarea pues va a estar asignada en el aula virtual. Muchas gracias.